hemos invitado a él por un tema mundial. Nos debe preocupar, no nos está preocupando tanto ahora, el mundo entero sí se está preocupando, pero dime, Vin, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del fracking? Que es un término que escuché hace muy poco, pero ¿qué pasa ahí? El fracking es una extracción, es la extracción hidráulica, es una extracción nueva, como bien acabas de decir, que se refiere a pozos de gas y petróleo, pero que la diferencia con las extracciones convencionales o tradicionales es que los recursos, digamos, de gas y petróleo se encuentran a mayor profundidad. Para poder extraerlos se inserta agua con aproximadamente 700 químicos, cosa que explotan, digamos, las rocas, y cuando salen a la superficie se capta estos gases. O sea, es digamos, un nuevo sistema de perforación para buscar, ¿qué? ¿Gas, petróleo, qué? Sobre todo gas, pero de lo que se trata aquí es que es una técnica más costosa porque se trata de una extracción, digamos, a mayor profundidad, pero que tiene al mismo tiempo más daños medioambientales. Lo que está pasando ahorita mismo en Tariquía, que lo describías hace ratito, es justamente eso. Es una nueva técnica que ha ingresado en Bolivia y que no ha sido debatida lo suficiente. Creo que hay muy pocas personas, por ejemplo la Fundación Solón en La Paz, que ha estado manifestándose constantemente, pero que tiene desde 2015 ya ciertas discusiones en medios, sobre todo internacionales. De hecho, la discusión sobre el fracking empieza en un reportaje en 2015 de un periódico que se llama The Guardian, que el Guardian en inglés, que es un periódico progresista, que alertaba sobre el mini fracking en el Chaco boliviano. De Gran Bretaña, ¿no? Inglés. Y alertaba sobre el mini fracking en el Chaco boliviano. El titular del o sea, ¿para este territorio? Para este territorio. Ellos alertaban y decían, o sea, ya decían en ese entonces, en el 2015, que cómo era posible que un presidente indigenista, valga el término, porque indigenista es otra cosa, que Carlos Mesa confunde con frecuencia, indigenista y además ecologista, o en todo caso que respeta a la madre tierra, esté promoviendo el fracking en territorio boliviano. El fracking, como bien he dicho, tiene consecuencias medioambientales, pero lo que decía este artículo decía que se ponía en peligro aproximadamente a 1 millón de personas, a 1 millón de bolivianos, si es que el fracking se iba a dar en ese entonces, pero que además 4 pueblos indígenas estarían en peligro, por ejemplo los Huenayecs, los guaraníes, y si no me equivoco, no estoy muy bien con los nombres, los ayoreos y los tapietés, si no me equivoco. De todas formas, el artículo alertaba también que existía más o menos un vacío jurídico en la ley boliviana. O sea, no existe una ley que regule el tema del fracking, como tampoco existe un control riguroso a las empresas que vayan a explorar mediante el fracking. O sea, no está regulado el fracking en Bolivia. Esta puede ser una gran oportunidad. Vamos a poner un ejemplo, como digamos en Estados Unidos, en ciertos lugares no está regulado el tema de matrimonios entre iguales, homosexuales, salen del Estado, se casan, digamos así. Bueno, ahora volvamos al tema del fracking. Como no está regulado en Bolivia, podría ser una gran oportunidad como para aprovechar esas circunstancias. Claro, el tema es que la Agencia Internacional de Extracciones, ahorita no tengo el nombre preciso, pero me baso en una entrevista a Marco Gandarillas del CEDIP, y él dice que esta agencia decía que Bolivia contaría aproximadamente con 48 trillones de pies cúbicos en gas, ¿no? Pero aquí hay que aumentarle que, por ejemplo, la demanda de gas ha bajado, la renta también, la demanda de gas ha bajado de 59 billones de pies cúbicos a 54, según un estudio de Milcorgas, entre el 2015 y el 2017, pero además que la renta petrolera ha bajado de 5.000 millones de dólares a aproximadamente 1.700 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no existen nuevos descubrimientos. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco hay nuevos mercados. Tampoco hay nuevos mercados, y si hablamos sobre mercados, digamos, consolidados, el brasilero como que está en retroceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no existe los nuevos descubrimientos y al mismo tiempo una agencia te dice que hay 48 trillones de pies cúbicos en potencia, entonces,
¿qué significa? No hay una ley del fracking, no hay, digamos, regulaciones del fracking en Bolivia. Si existe una ley, más bien lo que va a pasar es que es bien probable que el discurso nacionalizador o por ejemplo, de recursos naturales vaya a tergiversarse completamente y que es bien probable que YPFB entregue el Chaco boliviano a todas las transnacionales como tal vez estén intentando, ¿no? Ya, eso por el lado tarijeño, pero ¿por qué nos debe interesar a los chuquisaqueños? Bueno, nos debe interesar porque el tema de Incahuasi el año pasado, mientras peleábamos aquí y hacíamos huelgas de hambre, Evo Morales firmó un acuerdo con la empresa Cancabria para la exploración mediante fracking del pozo Miraflores. Miraflores está dentro del territorio chuquisaqueño, pero Evo Morales firmó el acuerdo con las autoridades tarijeñas. Eso por un lado. Por otro lado, Cancabria no figura en ningún buscador, no es una empresa, digamos, consolidada, no es una empresa a la que se puede, digamos, recurrir así con facilidad como, por ejemplo, con otras, pero eso tiene que ver con la propia esencia del fracking. Pero sí. Me estás dejando con la boca abierta, sí. Porque la Cancabria dijo que el departamento de Chuquisaca tenía 400, no 4. No 40. No 40. Exacto. 400 trillones de pies cúbicos, ajá, ¿no? Y le siguieron haciendo eco algunas autoridades diciendo que tenemos un mar debajo de la tierra del departamento de Chuquisaca. ¿De dónde sacas que se haya mencionado el fracking? De hecho, ya Página 7 alertaba de este contrato del fracking, y de hecho si se revisa más o menos el contrato y además la empresa, por algunos informes que hay de otros países, se encuentra que sí es una empresa que trabaja con fracking. Pero aquí está el tema, el siguiente. Cuando hablamos de fracking y lo comparamos con las exploraciones tradicionales o convencionales, como por ejemplo lo que encontramos, ¿no?, con frecuencia, vamos a encontrar primero que las exploraciones tradicionales rinden, digamos, un 20% por cada, o digo 20 unidades más después de la inversión, ¿no? Digamos que uno recupera 20 veces más lo que ha invertido. Ahora, en el tema del fracking uno recupera apenas 5 veces lo que ha invertido. Entonces, ¿qué significa? Como no rinde demasiado, significa por un lado que las empresas tienen que invertir más, ¿no?, a medida que pasa el tiempo, pero por otro lado que como no se trata de un rendimiento, digamos, efectivo, de lo que se trata es que esas empresas van a ir a especular con los pozos que han encontrado. En este caso, si Cancabria dice que hay 400 trillones de pies cúbicos de gas, seguramente va a ir a especular con este pozo a otros lados, ¿no? Y va a decir como que miren, tengo este pozo de Miraflores y tiene 400 trillones de pies cúbicos, a ver qué hacemos. Ahora, el tema por ahora puede parecer bastante liberal, puede parecer incluso neoliberal, y eso es raro para un gobierno que se dice socialista. A mí no me parece raro, pero bueno. Pero bueno, claro, digamos que en la teoría o en lo formal siempre se dice que es un gobierno socialista, ¿no? Pero bueno, esto podría ser raro para un gobierno socialista, pero vámonos a los daños medioambientales. Cada pozo... A eso te iba. O sea, ¿qué pasa dentro? Lo que no vemos, o sea, una perforación, ¿qué pasa dentro? 300, 400, se ha hablado de 800, 8.000 metros, incluso dentro. ¿Qué pasa ahí adentro? A ver, en primer lugar, se inyecta el agua, ¿no? Como bien te digo, en el 90% de los compuestos, o sea, 90% de los compuestos que se inyectan en el fracking están, 90% es metanol, que es prácticamente un veneno, ¿no? También está, por ejemplo, el ácido sulfúrico y todos estos componentes que en realidad son bastante nocivos para las poblaciones indígenas. Eso por un lado. Por otro lado, cada pozo requiere de entre 9 millones a 29 millones de litros de agua, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, una persona, bueno, digamos nosotros citadinos consumiríamos aproximadamente, se dice, 100 litros de agua al día. Yo no creo que sea tanto, digamos, pongámosle 50 litros de agua al día. Estamos hablando de comunidades indígenas en el Chaco, comunidades indígenas que generalmente sufren por el tema del agua, ¿no? Y esencialmente en el Chaco. Correcto. Hagamos el cálculo más o menos, si es que digamos que un pozo petrolífero, un pozo de estos solo consume 9 millones de litros en cada exploración. 9 millones de litros. Correcto. Entre 9 y 29 millones de litros. Vamos a encontrar que en realidad, digamos que en realidad estaríamos hablando de 2.000 personas que estarían siendo afectadas en su consumo anual de agua. O sea, 2.000 personas se quedarían sin agua por un pozo. Y no solamente hablamos de un pozo. Ahora, ¿por qué? Pero estamos hablando solo del componente agua ahora.
¿Qué pasa? ¿Qué más? Ahora, ¿qué más? Hay dos partes en la exploración del fracking. Por un lado, cuando se saca el agua que está debajo de la superficie, se la pone en una como letrina, ¿no? Una letrina gigante, ¿no? Y ahí se deposita el agua que está además contaminada con estos 700 químicos. Por otro lado, se la puede, digamos, mantener bajo la superficie con una especie de tubo, ¿no? Ahora, en el caso de la letrina, si es que llueve, obviamente el agua va a tener que rebalsar y que va a llegar a las comunidades indígenas, ¿no? Y no solo es agua, como apuntaba, sino también ya está mezclada. Correcto. No. En este caso, 66% de las... esto afecta en 66% a las comunidades indígenas, eso es aprobado en Estados Unidos, en que afectarían en cáncer, ¿no? O sea, estarían llegando directamente a afectarles en cáncer a las comunidades indígenas. Pero por otro lado, si es que hablamos de la otra opción, es decir, de cuando se guarda más o menos en un tubo, no tengo los términos correctos porque al final soy politólogo y no ingeniero, pero digamos... Pero a mí me encanta que se explique mejor a la gente. Claro, cuando se la guarda así en ese tipo de tubos, en realidad genera líneas sísmicas. Ohio, Oklahoma, Texas y Arkansas en Estados Unidos son estados que históricamente no han tenido líneas sísmicas, pero, por ejemplo, el caso de Oklahoma es bastante paradójico. Se han generado líneas sísmicas en 5.8 en la escala de Richter en los últimos años, que coinciden justamente con los lugares donde se explora por fracking y que además desde el momento que se ha empezado a explorar con fracking. O sea, abrirían líneas, dices, ¿qué significa esto? Las líneas sísmicas, como las fallas, algo así. Algo así, en realidad lo que, digamos, pongámoslo en términos concretos. Las comunidades en el Chaco chuquisaqueño estarían sensibles a sufrir sismos frecuentemente, como pasa en Oklahoma. Ya, ¿por qué? Porque se ha roto la tierra, digamos. Porque se ha roto la tierra, porque en realidad se está tendiendo a, pongámoslo en términos sencillos, a forzar, digamos, las rocas que están ahí abajo y que, digamos, que la contención de agua generaría ese tipo de tensiones. ¿Qué tiene que ver el mercurio en todo esto? Lo que pasa es que fuera de todo la letrina y todo esto, para tratar minerales, para tratar el fracking, se usan también elementos como el mercurio, ¿no? El mercurio no es algo generalmente usado, pero sí lo que se trata es que no existen las convenciones necesarias para tratar residuos radioactivos o residuos químicos frente a las comunidades indígenas. Yo tomo el tema del mercurio porque anteayer más o menos salió un artículo en la prensa de Estados Unidos que decía que, por ejemplo, para proteger el medio ambiente o la madre tierra o el Amazonas en Perú, se había empezado a militarizar la zona. ¿Por qué? Porque por un lado, obviamente, había un montón de deforestación, pero por otro lado, hay una tendencia muy fuerte en Bolivia a importar mercurio de México para, por ejemplo, exportar el oro en los ríos, ¿no? Que además en el Chaco, si no me equivoco, también hay un tipo de exploración, pero que en todo caso, cuando se habla de mercurio, cuando se habla de químicos, por ejemplo, hay un estudio de Ricardo Calla que dice que las comunidades indígenas, por ejemplo, entre Beni y Pando, tienen alrededor de 4 veces más de mercurio en su cuerpo que lo recomendado por la Organización Mundial de Salud. Epa. ¿Qué significa? Lo que quiero apuntar es que, en primer lugar, cuando hablamos de tariquía, como bien lo mencionabas hace rato, también deberíamos considerar algunos antecedentes. Por ejemplo, cuando peleábamos aquí en Incahuasi y cuando, por ejemplo, diputados y políticos y etcétera hablaban con un discurso muy regionalista, no tomaban en cuenta lo siguiente, que no existe, que bueno, se vulnera con frecuencia la normativa. No, la consulta previa a los pueblos indígenas, bueno, como en el caso de Muyupampa en 2008, en el caso de Tariquía es lo mismo, que se vulnera la consulta a los pueblos que viven ahí. Correcto, ¿ya? Que bien has explicado, existe un conflicto, pero de todas formas, como existe un conflicto, debería haber definitivamente una consulta previa. Bueno, en el caso de Beni y Pando es exactamente lo mismo. Por otro lado, cuando hablamos de empresas extractoras, por ejemplo, YPFB, ¿no? Había un estudio en este caso de Muyupampa en el 2008 que decía que YPFB no contaba con modelos de negociación entre YPFB y las comunidades indígenas en el sentido de retribuirles económicamente. Al mismo tiempo, YPFB adquiría tácticas que dividían a los pueblos indígenas en los que estaban de acuerdo, la clásica, ¿no? Lo que estamos viendo ahora mismo con Tariquía, ¿no? Entonces,
Por otro lado, nunca se explican en los informes de YPFB cuál es el daño ambiental que tiene YPFB o cualquier empresa en las comunidades indígenas respecto al agua. Estamos hablando de un derecho humano para las comunidades indígenas, pero nunca se explica, por ejemplo, las líneas sísmicas, en cómo se ha afectado, nunca se explica en cómo se ha afectado. ¿Qué es lo peor? Porque se esconde un informe, se esconde las consecuencias. Eso me parece muy, muy delicado. Claro, pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en realidad YPFB o el gobierno que se dice muy de recursos naturales y nacionalizador y recursos estatales y no sé qué más, en realidad no tiene una política o la voluntad política para hacer las cosas bien. O sea, las cosas bien significa, digamos, ser claros respecto a informar a la gente, consultar a la gente. Pero además, por ejemplo, las retribuciones económicas en 2008 en Muyupampa, a las comunidades indígenas les pagaron, pero cosas, o sea, porcentualmente seguro que ni siquiera llegaban al 1% de lo que realmente correspondía. Pero dime, Vin Kamervik está con nosotros aquí en el análisis del fracking y sus consecuencias, y enseguida vamos al tema político. Primero, el costo-beneficio, ¿no? O sea, romper el subsuelo de manera no clásica, digamos, costo-beneficio. ¿Cómo ves el tema costo-beneficio? Por cada pozo se gastaría aproximadamente entre 20 y 25 millones de dólares, pero al mismo tiempo es un bien que se devalúa muy rápido, entonces significa que las empresas tienen que invertir constantemente grandes sumas de dinero, entonces no es algo rentable. En primer lugar. En segundo lugar, en costo-beneficio es obvio que nos encontramos con nos encontramos con ¿qué? Con que hay cosmovisiones, no quiero decir cosmovisiones indígenas ni nada de eso, sino digamos formas de vida que se contraponen. Es decir, si hablamos de comunidades indígenas en el Chaco, nos vamos a encontrar con comunidades que se dedican generalmente a la pesca, agricultura o digamos ganadería. Pero ¿qué pasa? Aquí, en primer lugar, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de Tariquía, se empiezan a abrir como 20 hectáreas para crear solamente los caminos, 20 o 60, no estoy seguro. Pero en todo caso se habla de cosmovisiones que se enfrentan, o sea, los indígenas ya no tienen la posibilidad de explotar, por ejemplo, sus condiciones económicas respecto a temas agropecuarios, ganaderos o turismo, en todo caso. Entonces, ¿qué pasa? En realidad estaríamos beneficiando a una empresa, en este caso que especula además con un pozo, y estaríamos dejando en el olvido a las comunidades indígenas. Como en el caso de Muyupampa, en Muyupampa se contrató muy poco, generalmente, a indígenas para el sector de la construcción, pero con sueldos muy mal pagados, y el resto de la comunidad, o sea, la población que no podía trabajar, se la había dejado en el olvido. Entonces no es que significa mayor fuente de trabajo, significa no, para nada. Cuando empleas gente para la agricultura, tienes un efecto multiplicador de un 50%, pero cuando perforas un pozo petrolero, gasífero, el impacto es el 0.2% de empleo a la gente, porque vienen rusos, venezolanos, norteamericanos, chinos en especial, por la tecnología, por la capacitación, no van a tomar a un campesino ahí para la perforación. Entonces el efecto laboral es demasiado bajo, ¿no? Correcto. Pero lo peor de todo es, como en el caso de Incahuasi, es como la gobernación de Tarija, en este caso en Tariquía, o como la gobernación de Chuquisaca, en el caso de Incahuasi, no tienen las condiciones para determinar lo que pasa en su propio territorio. Y además de eso hay que sumarle que, por ejemplo, los ingresos por distribución por el IDH en realidad son bajísimos. En Chuquisaca, yo tengo un amigo que hizo un estudio, en un lapso de 10 años, entre el 2000 y 2014, si no me equivoco, los ingresos eran de 0,017% por cuestiones, digamos, petroleras, ¿no? Entonces, o sea, aquí urgiría que las gobernaciones de Tarija y Chuquisaca se pongan a discutir sobre el pacto fiscal, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, no hemos visto, en la gobernación de Chuquisaca, yo el año pasado no he escuchado a nadie decir algo sobre el pacto fiscal. Mucho peor, creo que he escuchado un par de políticos decir aquí en Sucre que sí, que deberíamos hablar sobre el pacto fiscal, pero mucho peor aquellos que tomaban protagonismo, que obviamente no voy a llamar por su nombre, trataban de decir como que, fuera las transnacionales, o que el gobierno no es el gobierno que nacionaliza y que más bien está favoreciendo, pero no iban a la cuestión de fondo, ¿no? Que es una vulneración no solo medioambiental, sino también de autodeterminación de una gobernación o, por ejemplo, de una región. El tema político. Recientemente se aprueba el tema de la utilización del biodiesel. Yo escuchaba, cuando era muy joven, hace algunos años, decir
¿cómo van a alimentar los automóviles con soya, con maíz o con granos, ¿no? De los izquierdistas muy radicales. ¿Cómo deja el tema biodiesel, fracking, explotación irracional de la tierra? ¿Cómo deja el discurso de la izquierda? Mal, porque cuando hablamos de biodiesel estamos hablando de, primero, que el gobierno ha ampliado la frontera agrícola hace unos buenos años, bueno, quizás unos 3 o 4 años. Segundo lugar, que cuando amplía la frontera agrícola en Santa Cruz, sobre todo, en realidad está permitiendo también al mismo tiempo el ingreso de semillas transgénicas. Sí. Cuando hablamos de semillas transgénicas, hablamos entonces de una ampliación de la producción, pero al mismo tiempo no hablamos de que más personas vayan a emplearse en estas áreas. En realidad lo que se trata, si hablamos en términos muy políticos, es que bueno, el gobierno de izquierda está tratando de irradiar, digamos, su campo de acción, su campo ideológico hacia, por ejemplo, las élites en Santa Cruz. O sea, no se trata de ninguna manera una redistribución del excedente, no se trata de ninguna manera una, digamos, socialización del poder. No se trata de, digamos, distribuir el poder en el territorio, se trata más bien de legitimar a las élites. Y es lo que está haciendo el gobierno de izquierda, ¿no? Como sonreírle al empresario, ¿no? Exacto. Te agradezco muchísimo que hayas venido. El fracking, entonces, es romper la tierra por dentro y liberar el veneno. Correcto. Pero además afectar a las comunidades indígenas, que creo que es lo más lamentable, ¿no? Porque no es que aquí en Bolivia, o bueno, en el Chaco, somos totalmente ricos en agua, ¿no? O sea, tenemos problemas incluso aquí en Sucre sobre agua, y pienso que las autoridades que viven aquí en Sucre, con los problemas que vivimos a diario con el tema del agua, no se han puesto a pensar en esos temas justamente. O sea, no existe la voluntad política. Eso es lo que más me llama la atención, de discutir temas como el fracking. Mira, del fracking hemos llegado al Día Mundial del Agua, que es hoy día. Correcto. Que debe llamar la atención. Mañana es el Día del Mar, ¿no? Y seguramente muchos se alistan a... Tengo un mar de dudas al respecto. Un mar de lágrimas. Sí, me llama la atención que no tengamos una posición en Chuquisaca respecto al fracking, al pacto fiscal, al tema de la izquierda, el tema del discurso. Creo que dentro de un par de meses vamos a discutir si me toca ser diputado o no, o me toca ser senador. En finales de junio, principios de julio vamos a estar en esa discusión. Muy mezquino al final. Correcto. Gracias. No, a vos, Iván.